Amados hermanos y hermanas, lamentablemente muchos hermanos en la fe desconocen la gran realidad sobre el mundo espiritual y que estamos en una guerra espiritual constante, quiera usted saberlo o no, quiera usted aceptarlo o no. Usted y yo, si somos cristianos, estamos ahora en una batalla, en una guerra espiritual, porque hemos sido libertados por Jesucristo del reino de las tinieblas, y esto significa que ahora estamos en una batalla constante. Y muchos creyentes, especialmente aquellos nuevos en la fe, desconocen esto. Por lo cual me he encontrado a muchos de ellos diciéndome: pastor, desde que acepté a Cristo, me he encontrado con más obstáculos, más pruebas, más batallas. Esto resalta la falta de comprensión acerca de la guerra espiritual en la que se encuentra todo creyente. Es crucial, primero, que internalicemos esta realidad. Estamos en una batalla espiritual. La capacidad para discernir cuando estamos en medio de un asalto espiritual es vital. Aunque vivimos permanentemente en este conflicto, existen momentos de mayor o menor intensidad. Identificar nuestra posición espiritual nos permite prepararnos adecuadamente para la lucha. Además, es fundamental conocer las estrategias para combatir en el ámbito espiritual y así asegurar la victoria. A Efesios 6:12 nos enseña sobre la naturaleza de nuestra contienda. Porque no luchamos contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este versículo ilumina el hecho de que nuestro combate no es contra entidades físicas, sino contra fuerzas espirituales. Para enfrentar estos desafíos es imperativo equiparnos con la armadura de Dios, tal como se describe en Efesios 6, 13, 17. La armadura incluye elementos esenciales como la verdad, la justicia, el evangelio de la paz, la fe, la salvación y la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. Estos componentes son esenciales para resistir en los momentos de adversidad y salir victoriosos. Reconocer nuestra participación en esta guerra espiritual y utilizar las herramientas que Dios nos ha provisto es esencial para nuestra vida cristiana. La batalla es continua, pero estando firmes en Cristo, podemos enfrentar cada desafío con fe y determinación. En este video revelaremos 5 maneras en que el enemigo ataca a la iglesia, con el objetivo de enseñar cómo detectar estas tácticas en el mundo espiritual y saber cuándo estamos en medio de una batalla. Además, al final, compartiré 5 herramientas poderosas para combatir estas agresiones, incluyendo una especialmente profunda que ha sido desconocida por muchos y que personalmente me ha bendecido al descubrirla. Yo soy el hermano Daniel y estás en tu canal Sendero a la Verdad. Comencemos. Reconocer que vivimos en una guerra espiritual es el primer paso. La Biblia nos advierte que nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra entidades espirituales malignas que ocupan diversos rangos en el reino de las tinieblas. Efesios 6:12 es claro al describir esta batalla contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto nos indica que enfrentamos a un enemigo organizado en diferentes niveles de autoridad. Además, en 1 de Pedro 5:8 nos exhorta a estar alerta y sobrios, porque nuestro adversario, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Esta advertencia se dirige a los creyentes, mostrando que incluso los seguidores de Cristo están en el punto de mira del enemigo. Jesucristo mismo aseguró que la iglesia estaría en constante batalla, como lo expresa en Mateo 16:18 al afirmar que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La promesa de Jesús no solo anticipa la oposición espiritual, sino también garantiza la victoria final en Él.
Estos pasajes bíblicos resaltan la realidad de la guerra espiritual y la necesidad de estar preparados para enfrentar al enemigo. La victoria está asegurada en Cristo Jesús, pero es esencial equiparnos con conocimiento y herramientas espirituales para luchar eficazmente en esta batalla continua. Para entender cómo se manifiesta la guerra espiritual, es esencial conocer las formas en que el enemigo lanza sus ataques. Un ejemplo claro de cómo el enemigo puede interferir con las bendiciones espirituales se encuentra en la historia de Daniel. Daniel buscó a Dios intensamente durante 21 días. Y a pesar de que la respuesta a sus oraciones fue enviada desde el primer día, un ser demoníaco conocido como el príncipe de Persia obstaculizó su llegada. Este ángel, al referirse al príncipe de Persia, hablaba de una entidad espiritual maligna, con autoridad sobre la región de Persia, mostrando que las batallas espirituales ocurren en los cielos, específicamente en lo que se denomina el segundo cielo, que es donde la Biblia sugiere que se encuentra el trono de Satanás. Antes de su caída, Satanás era un ángel de luz, pero tras su rebelión contra Dios fue expulsado y estableció su reino en el segundo cielo. Esta realidad espiritual subraya la enseñanza bíblica de que nuestra lucha es contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La resistencia del enemigo en los aires puede retrasar las respuestas a nuestras oraciones, lo que requiere de nosotros una perseverancia en la oración para vencer estas oposiciones. La batalla en el cielo entre Miguel y sus ángeles contra el dragón, que es Satanás, ilustrada en Apocalipsis 12:7, es un testimonio de la continua lucha espiritual en el segundo cielo. Este pasaje revela cómo Satanás y sus demonios fueron expulsados del cielo a la tierra, evidenciando la existencia de conflictos espirituales que pueden afectar la manifestación de las bendiciones en nuestras vidas. Por lo tanto, la perseverancia en la oración es crucial para superar estos obstáculos y recibir las respuestas a nuestras peticiones. La segunda manera en que el enemigo intenta minar la obra de Dios es mediante la creación de obstáculos terrenales que impiden el avance del Evangelio. Esta táctica se evidencia en la experiencia del apóstol Pablo, quien compartió con los tesalonicenses cómo los esfuerzos de Satanás les impidieron visitarlos, como lo expresa en su carta: hermanos, quisimos ir a vosotros, pero Satanás nos estorbó. Esta revelación de Pablo subraya cómo el adversario emplea diversas estrategias para detener el cumplimiento de las misiones divinas y la propagación del mensaje cristiano. Los obstáculos pueden manifestarse en formas muy cotidianas y aparentemente triviales, pero su coincidencia y tiempo sugieren una intencionalidad espiritual. Situaciones como averías inesperadas en el automóvil cuando se planea asistir a la iglesia o la aparición repentina de compromisos familiares en momentos clave son ejemplos de cómo estas barreras pueden surgir. Estos no son simples inconvenientes, pueden ser estrategias deliberadas del enemigo para desviarnos de nuestro propósito y evitar que alcancemos los objetivos que Dios ha establecido para nosotros. Este tipo de oposición requiere de una respuesta espiritualmente enfocada, reconociendo que detrás de estos impedimentos físicos hay una batalla espiritual en juego. La conciencia de esta realidad nos impulsa a buscar soluciones y fuerzas en Dios a través de la oración y la fe, para superar las barreras y continuar avanzando hacia la meta de difundir el Evangelio y cumplir con nuestro llamado divino. En la tercera forma de ataque, el enemigo utiliza personas concretas como instrumentos contra el avance del Evangelio. Aunque la Escritura enfatiza que nuestra lucha no es contra seres humanos, Efesios 6:12, en ocasiones, individuos son levantados por fuerzas oscuras para oponerse, herir,
atacar y obstaculizar el progreso personal y colectivo en la obra de Dios. Un ejemplo bíblico de esta táctica es el rey Herodes, quien persiguió a los apóstoles, llegando a matar a Jacobo y a encarcelar a Pedro con la intención de ejecutarlo, aunque finalmente Pedro fue liberado milagrosamente por un ángel. Esta estrategia del enemigo puede manifestarse incluso dentro de la comunidad eclesiástica, donde personas que asisten a la iglesia, pero no comparten genuinamente la fe cristiana, pueden ser usadas para infligir daño. Estas pueden ser palabras hirientes, ofensas o engaños, todos utilizados como herramientas para desviar a los creyentes de su camino. Reconocer estas situaciones requiere una percepción espiritual aguda para discernir cuándo estamos frente a un ataque dirigido y cómo contrarrestarlo adecuadamente. Es vital recordar que aunque el enemigo pueda usar personas como instrumentos de oposición, nuestro enfoque no debe desviarse hacia el rencor o la animosidad hacia individuos específicos. En cambio, debemos dirigir nuestras estrategias y respuestas hacia la dimensión espiritual, empleando la oración, el perdón y la sabiduría divina para superar estas tácticas y continuar promoviendo el mensaje del Evangelio con amor y perseverancia. La cuarta herramienta que el enemigo emplea son los falsos maestros y profetas, quienes se infiltran en la iglesia con el fin de desviar y dañar a los creyentes. Jesucristo mismo advirtió sobre este peligro, diciendo: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Estos individuos, disfrazados con una apariencia de rectitud, son en realidad agentes de división y confusión, destinados a socavar la obra de Dios desde dentro. En quinto lugar, las divisiones demoníacas representan otra estrategia clave del enemigo. La discordia y la división dentro del cuerpo de Cristo son utilizadas para debilitar la iglesia, ya que la unidad es fundamental para el fluir del Espíritu de Dios. Santiago 3:16 señala: porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. El enemigo a menudo incita a la creación de facciones, chismes y conflictos dentro de la comunidad de creyentes, no solo como manifestaciones de carnalidad, sino también como tácticas deliberadas para generar tensión y obstruir el avance de la misión divina. Es crucial para la iglesia desarrollar la capacidad de discernir estas tácticas del enemigo, reconociendo cuándo se enfrenta a un ataque espiritual. Identificar estas situaciones nos permite adoptar la postura correcta y emplear las armas espirituales adecuadas para contrarrestarlas. La vigilancia, la oración y el discernimiento son herramientas esenciales en esta lucha, permitiéndonos mantenernos firmes en la fe y proteger la integridad de la iglesia ante estas amenazas. La victoria de Cristo sobre los demonios resalta un principio fundamental: la completa y definitiva victoria de Jesucristo sobre las fuerzas del mal, un triunfo alcanzado a través de su sacrificio en la cruz. Colosenses 2:15 revela cómo Jesús despojó a los principados y potestades, exhibiéndolos públicamente y triunfando sobre ellos. Este acto de victoria no solo demuestra la supremacía de Cristo sobre todo poder espiritual adverso, sino que también nos asegura como sus seguidores un lugar de autoridad sobre el enemigo, siendo proclamados más que vencedores. El poder de la oración subraya que, a pesar de la victoria obtenida por Cristo, los creyentes no deben permanecer pasivos. Se nos insta a participar activamente en la lucha espiritual, no por nuestras propias fuerzas, sino a través del poder que Cristo nos ofrece. La oración emerge como una herramienta esencial en esta batalla, capaz de activar la intervención divina en nuestras vidas y situaciones. La oración, especialmente combinada con el ayuno, es una fuente de unción y autoridad espiritual, permitiéndonos
acceder al poder de Dios para enfrentar y vencer las adversidades. Un ejemplo bíblico de su eficacia es la liberación de Pedro, quien estando encarcelado fue puesto en libertad gracias a la oración persistente de la iglesia. Este principio nos recuerda la importancia de la oración como medio no solo de comunicación con Dios, sino como un acto de guerra espiritual. A través de la oración invocamos el poder de Dios, que obra a nuestro favor y nos asegura la victoria en las batallas que enfrentamos en el mundo espiritual. La alabanza a Dios se posiciona como una herramienta poderosa en la lucha espiritual, capaz de provocar intervenciones divinas y liberación. El relato de Pablo y Silas en la cárcel de Filipos ilustra vívidamente este principio. A pesar de encontrarse en circunstancias adversas, su decisión de cantar himnos y salmos al Señor desencadenó un movimiento sobrenatural que resultó en su liberación. La presencia de la alabanza a Dios tiene el efecto de hacer retroceder al enemigo, manifestando el poder y la gloria de Dios en el entorno donde se le adora. Proclamar la palabra de Dios es una estrategia esencial para el creyente en la guerra espiritual. Efesios 6 describe la palabra de Dios como la espada del Espíritu, una herramienta ofensiva en nuestro arsenal espiritual. La importancia de vocalizar la Escritura radica en su poder no solo para edificar y fortalecer a los creyentes, sino también para confrontar y desarmar las fuerzas espirituales adversas. La proclamación de la palabra de Dios tiene un impacto profundo tanto en el ámbito natural como en el espiritual. Apocalipsis revela que de la boca de Jesucristo emerge una espada aguda de 2 filos, símbolo del poder destructor contra el anticristo y las fuerzas del mal. Esta imaginería resalta el poder inherente a la palabra cuando es declarada por los creyentes. Al pronunciarla en voz alta, se inflige daño en el reino espiritual contra las entidades malignas. Efesios 3:9 amplía esta visión, mostrando cómo la iglesia, al proclamar el Evangelio, no solo contribuye a la salvación de las almas, sino que también anuncia a los principados y potestades en los lugares celestiales la victoria definitiva de Cristo sobre el enemigo. Este acto de proclamación es una demostración de la sabiduría multiforme de Dios, subrayando el papel de la iglesia como portadora de la buena nueva y como participante activa en la manifestación del triunfo de Dios sobre las fuerzas del mal. La enseñanza de Lucas nos revela el impacto de la predicación en el reino espiritual, especialmente cuando Jesús refiere la caída de Satanás del cielo como un rayo, una imagen poderosa que simboliza la derrota del mal a través de la divulgación del Evangelio. Esta caída se asocia directamente con la actividad de los discípulos enviados a predicar, subrayando cómo la proclamación de la palabra de Dios desestabiliza las fortalezas espirituales adversas. Al anunciar el Evangelio, se recuerda a Satanás y a sus fuerzas la victoria definitiva de Cristo en la cruz y su consecuente condena. Por tanto, la lucha espiritual exige una participación activa a través de la oración, la alabanza y la proclamación de la palabra. Apocalipsis nos recuerda que la victoria sobre el enemigo se logra mediante la palabra del testimonio, lo que enfatiza la importancia de verbalizar nuestra fe y la verdad del Evangelio. Estos actos no solo son declaraciones de fe, sino también armas espirituales que infligen daño al reino de las tinieblas. Finalmente, si te encuentras enfrentando presiones, batallas o cualquier forma de opresión espiritual, se te invita a adoptar una postura de combate a través de la oración, la alabanza y la proclamación de la victoria de Cristo. Arrodillarse en oración invoca la intervención divina, mientras que alabar a Dios transforma tu entorno. Declarar en alta voz las verdades bíblicas, como la señoría de Jesucristo, su victoria sobre los principados y su exaltación como Rey de Reyes, no solo afirma tu fe, sino que también ataca las estructuras espirituales
del enemigo. Al hacerlo, estás participando en la victoria de Cristo, asegurando que su triunfo resuene en el ámbito espiritual y en tu vida. Oro por ti, deseando fervientemente que alcances la victoria y abraces esta poderosa verdad. Con Cristo a tu lado, eres indiscutiblemente un vencedor, destinado a obtener la victoria en todas tus batallas. Recordemos que más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Una promesa que nos asegura la superioridad de las fuerzas divinas que nos respaldan sobre cualquier adversidad. Si este mensaje ha sido de bendición para ti, te animo a que te suscribas a nuestro canal y nos apoyes con un like, compartas en tus redes sociales, para que otros también puedan ser edificados. Yo soy el hermano Daniel y conmigo será hasta nuestro próximo video. Dios les bendiga.